buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Ahora Nosotras, el primer noticiero feminista. Estamos al aire por Radio.0. Mi nombre es Carmen Fernández y les voy a estar haciendo compañía hasta las 19 horas. Aquí en Radio.0, como ya dije, hoy tenemos realmente un gran programa con mucho contenido, así que voy a tratar de ser muy veloz en la presentación. Vamos a estar hablando en unos minutos, bueno, en el contexto, ¿no?, de un nuevo aniversario, el tercer aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa. Además, en este contexto en el cual se está llevando a cabo el juicio, ¿no?, contra 8 de sus 10 agresores en Dolores. Vamos a estar hablando en unos minutos nada más con la diputada Carmela Moró, de Frente de Todos, quien por estos días ha presentado un proyecto de ley, la ley Fernando. En realidad se trata de un plan nacional que lleva el nombre de Fernando Báez Sosa y propone, bueno, erradicar la violencia, los distintos tipos de violencia en ámbitos deportivos. Así que, bueno, nos va a estar informando Carmela en unos minutos nada más en qué consiste esta propuesta. Y bueno, además vamos a estar hablando con una amiga de la casa, que ya la estoy viendo en pantalla. Se trata de la profe Desi, ya está saludando, ahí ahora le sacamos el mute, con Analía Álvarez, bueno, la profe Desi, con quien vamos a estar charlando de algunos temitas de actualidad desde esta perspectiva, porque la verdad es que nunca viene mal, ¿no?, poder hablar, ¿no?, sobre la educación sexual integral en jóvenes y adultos, por supuesto. Así que ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Analía? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Muy Carmen? bien. ¿Todo bien? Tanto tiempo. Nos seguimos mutuamente igual en las redes, así que estoy siempre siguiendo y pendiente a lo que vas publicando. Así que bueno, muchas gracias por hacerte el tiempo para que hablemos un poquito. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, en realidad, una de las cuestiones que creo que estaría bueno comenzar como a plantear, quizás es algo erróneo, ¿no?, que sucede a veces cuando escuchamos hablar de la educación sexual integral y demás. Se cree que es algo solamente destinado a los jóvenes, ¿no? Como que es una herramienta, pareciera ser, que únicamente es para jóvenes que están, bueno, creciendo, formándose y demás. Pero, digo, también podemos interpretar, ¿no?, y utilizarla como una herramienta de construcción para las generaciones más adultas. Sí, claro, por supuesto. En la idea, digamos, de que esté tan asociada tal vez la ESI a los jóvenes y un poco también a los niños, cada Sí. vez más, por suerte, y a las niñas, Ujú. tiene que ver con la ley, ¿no? Y con la sanción de la ley que da lugar al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, donde en realidad lo que viene a hacer es a decir que esta educación ahora no va a depender de a cada escuela o cada docente lo que le parece, sino que, digamos, pasa a ser algo obligatorio que tiene que ocurrir en todos los niveles educativos obligatorios y transversalizar absolutamente todo lo que ocurre adentro de la escuela, digamos, en las aulas, en los pasillos, en las salidas, etcétera. Y se piensa en un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje, eh, digamos, a la ESI, por eso se habla de educación sexual integral, Ujú. porque estamos hablando justamente de un espacio sistemático, que es distinto a que yo vaya a recibir una charla y solamente eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, está muy asociado a partir de la ley, pero obviamente eso no significa que no necesitemos ESI en todos lados, porque las generaciones claramente mayores no lo recibieron porque la ley no existía. O sea que es obvio que la necesidad está. Es totalmente para todos, digamos. Analía, quería consultarte, bueno, por algunas de las noticias de las últimas semanas. Bueno, una que generó mucha polémica hace 2 o 3 semanas atrás tuvo que ver con la compra de gel íntimo, ¿no?, de parte de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, da cuenta de esto, ¿no?, de la falta de ESI en muchos medios de comunicación, en muchos ámbitos, digamos, de personas, ¿no?, que ocupan cargos políticos, donde, bueno, se te salió a decir cualquier cosa. Creo que sería importante y que estaría bueno que puedas como aclarar, ¿no?, un poco la importancia, ¿no?, de esta compra que realizaron. Si bien salieron, ¿no?, en su momento a explicar, creo que como medio también está bueno, ¿no?, como poder informar sobre estos casos. No, sí, sin ninguna duda. Además,
cuando noticias como esas, que salen en los medios de ese modo, inundan las redes sociales, no hacen más que profundizar la falta de educación sexual Sí. integral y el desconocimiento de cuestiones que están vinculadas a las prácticas sexuales, específicamente en este caso hablando de los geles íntimos, y que sí colaboran con seguir mitificando, ¿no? Algunas cuestiones y, y atentan básicamente, digamos, contra la salud de las personas, porque la realidad es que todas las personas que, o bueno, o muchas de las personas que trabajamos en esto, y que particularmente, como en mi caso, somos docentes, les explicamos a los chicos que el uso del gel no es algo simplemente como creen y como hay un mito dando vuelta, sobre todo en los adultos, de que se usa cuando uno ya es muy grande y entonces no hay lubricación vaginal y es sinónimo, digamos, como de alguna manera el uso del lubricante, de que hay algo de que no está pasando, ¿no? Claro. Entonces, se trabaja mucho, primero para deconstruir esa idea y después, por otro lado, para entender que así como somos enfáticos con el uso del preservativo, lo somos también un poco con el uso del gel lubricante. ¿Por qué? Porque la combinación, en realidad, del uso del preservativo con el gel lubricante es lo que de algún modo me asegura prácticamente que ese método que estoy utilizando, que es el preservativo, no, digamos, minimizo, ¿no? Como todas las posibilidades de que haya cualquier complicación al utilizar el gel. ¿Por qué? Porque el gel lo que hace es suavizar esa fricción, de alguna manera, que sea entre el látex y la piel, ya sea de la vagina o del ano, y entonces al lubricar lo que hace es que esa fricción deje de estar, y justamente el látex deje de estar tironeado y corre el riesgo de romperse. Tan Digamos. sencillo como eso. Pero bueno, nadie salió a explicarlo en realidad, ¿no? No, claro, pero porque, a ver, ya los últimos años, digamos, después de hablar tanto de todos estos temas, de que los medios de comunicación estén en bastante conocimiento, digamos, de la perspectiva o sea, de que esto existe, ¿no? Sí. Que salgan noticias así, la realidad es que no puedo pensar que detrás de esto en realidad no hay una intención justamente de política, ¿no? Como de tratar de generar cierta disconformidad en la población, de un gasto que se está haciendo innecesario, como si la salud de la gente no fuera necesaria. Y donde además, ay, perdón, No, está bien acá. este tipo de cosas no hacen más que profundizar las desigualdades. Porque por supuesto que el que se lo puede comprar lo va a ir a comprar. Va a evitar Pero el ir que al no hospital. puede es muy caro. Los geles son muy caros. Y no se puede usar cualquier gel tampoco. Tiene que ser a base de agua para que sea compatible con los preservativos, digamos, que tenemos hoy en el mercado. Entonces, no es como que hay toda una vuelta de rosca detrás de este tipo de informaciones que salen a circular así, que generan mucho daño, la verdad, mucho daño. Sí, totalmente. Sí, no, hablabas respecto a los precios y demás. Incluso los preservativos hoy por hoy son muy caros y no sé, como por ahí estaría bueno, ¿no? Como que de alguna forma eso se pueda contemplar. Pienso, no sé, en las generaciones más jóvenes por ahí o las personas con menos recursos. Y por ahí no todos tienen esa práctica de ir al hospital a solicitarlo, ¿no? Como eso me parece un punto interesante. Es importante decir en esto que estás mencionando, Carmen, es que además de los hospitales, las salitas, los ESAC, los CAG, digamos, todos estos lugares del Estado o públicos, también los preservativos pueden obtenerse de manera gratuita a través de las obras sociales y de las prepagas. Okay. Lo que puede suceder es que a veces yo tenga que primero comprarlo, ¿sí? Pedir el ticket y después con ese ticket pedir en mi obra social o en mi prepaga que me devuelvan el dinero. O sea que esa es otra manera en la cual las y los jóvenes, que a veces son los que por ahí menos disponibilidad de dinero tienen y a veces, bueno, no saben cómo hacer para acceder, es algo que lo pueden hacer ellos y que también es un trámite, digamos, que no tiene por qué presentarse ningún adulto, digamos, ¿no? Un preservativo, aparte, digo, cualquier persona que se acerca a un CESAC, a un hospital, lo que fuere, se lo tienen que dar. No le pueden preguntar cuántos años tenés, a ver si te lo doy o no te lo doy. Eso es importantísimo señalarlo.
Bien. No, y hacías mención también a, bueno, esto, ¿no? De la reticencia a veces de algunos medios de comunicación y demás con estas temáticas. Y recordaba también que no es la primera vez que esto pasa. Hace unos meses también estuvo la polémica de los penes de madera, que creo que vos estuviste también un poquito hablando de eso en las redes. No sé si querés comentarnos un poco. Y también como reflexionar, perdón que te interrumpa, en torno a esto de, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué siempre todas estas compras o estas acciones, ¿no? Vinculadas a poder mejorar la calidad de vida de las personas, básicamente, generan tanto resquemor o tanta reticencia, ¿no? De parte de algunos sectores? Sí, sí, a mí me pasó lo mismo. Cuando vi esta noticia, la de los geles, lo asocié inmediatamente porque sucedió lo mismo con la compra de los penes de madera. Y también hubo que salir ahí a decir que no es que era un gasto innecesario, es que justamente, digamos, esto hay que explicarlo y hay que enseñarlo y hay que también, digo, para sacarle el tabú, ¿no? Que hay también en torno a todos estos temas, una manera de tener un prototipo para poder enseñar esto sin que la ridiculización, la banalización en el medio, es muy importante. Y eso, si hay algo que lo sabemos mucho, somos los docentes, sobre todo que trabajamos con jóvenes, digo, porque ponerse delante de un adolescente con una banana o con un pepino, o como me contaron una vez, o sea, con un nivel de absurdo brutal, ¿no? Con un palo de escoba, con lo cual el preservativo queda grande, o sea que no lo pueden ni siquiera explicar con eso, pero bueno, pobre docente, era lo que tenía. Digamos, es muy necesario. Es muy necesario poder mostrar cómo se coloca correctamente, que los chicos y las chicas aprendan esto antes de iniciar con las prácticas sexuales, si es que las van a iniciar claramente, porque tampoco es un destino de todos y de todas. Es importante explicarles, mostrarles que hay una técnica, decirles que practiquen, que en casa sí. A ver, busquen lo que tengan a mano para poder practicar. Obviamente que si tienen un pene, lo ideal claramente es practicar sobre el pene, pero si no, buscar un objeto y tratar de practicar en casa, porque como cualquier cosa, con la práctica, digamos, mejora la situación y minimiza, en este caso, los riesgos que pueden haber asociados a un mal uso de un preservativo, ¿no? Sí, decime, perdón, no te quería interrumpir. Así que nada, claramente creo que estas dos noticias, y que justamente son los mismos medios, ¿no? Porque Sí. digo, siempre son los mismos los que reaccionan ante las mismas cosas y los que salen a confundir a la gente que está ahí por ahí escuchando un montón de cosas, leyendo un montón de titulares, muy por encima, a veces, porque tiene que ver con, digamos, el funcionamiento ya, ¿no? De las redes sociales, y queda ahí un pensamiento dando vueltas que es sumamente incorrecto, que es dañino. Yo creo que debería haber un límite. Que también me pasa, ¿no? Como que siento que ni de la pandemia hemos aprendido algunas cosas, porque jugar así con la salud me parece como que es algo que debería haber un límite. Sí. Y aparte es ley, o sea, no digo, si no estaríamos cayendo en el incumplimiento de una ley, o sea, ¿qué se supone, no? Que propone la ESI, precisamente. Entonces, no, por supuesto, por supuesto. Yo me refería particularmente a la compra de los penes o en este caso ahora lo de los geles lubricantes, ¿no? Que si bien esto sí en la ley no está escrito, bueno, digamos, es algo que forma parte de la salud pública, ¿no? Que las personas no adquieran infecciones de transmisión sexual es muy importante para la salud pública. Para las personas en su individualidad, por supuesto, pero también para la salud pública en general. Porque cuando una enfermedad o una infección empieza a tener cierto nivel de incidencia en una población, el problema es de todos. Por eso digo que, por momentos digo, de la pandemia tampoco hemos aprendido, ¿no? De los límites, de decir, salir con determinadas noticias como estas que atentan contra la salud de la población. Exacto. Tampoco perdía de vista que en algunos espacios se habló de esto, puntualmente no con la noticia de la compra, ¿no? De los geles, del gel íntimo y demás, bueno, que forma parte también de las prácticas sexuales y de que puedan ser placenteras estas prácticas sexuales, ¿no? Eso lo escuché. También que lo referenciaron en algunos espacios de militancia LGBTIQ+, de hecho, donde, bueno, dijeron, bueno, esto también forma parte, ¿no? de nuestro placer.
bueno, también, ¿por qué hay como de alguna forma tanta resistencia, ¿no? en poder hablar? Parece que es resistencia mi palabra del día, pero me sigo encontrando con eso, ¿no? En poder hablar sobre el placer, la búsqueda del placer, el dar placer a la otra persona también, ¿no? Y cómo se puede abordar eso desde la educación también en los jóvenes. No, bueno, claro, por supuesto. Ahí la ESI viene a decir un montón de cosas respecto de esto, que justamente, ¿no? Como para, veníamos de una educación sexual que estaba medicalizada, ¿no? O sea, es todo enfermedad, es todo patología, Mm, no lo hagas porque todo es riesgo, 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 ¿no? Entonces, ¿por qué la gente entonces quiere tener relaciones sexuales o prácticas sexuales si todo es riesgo, todo es peligro, todo es una posibilidad de que me pase algo? Claramente no estamos diciendo lo principal de esto, que es que las personas tienen prácticas sexuales porque esto genera placer, les genera placer, deseo, es algo que las personas queremos hacer o quieren hacer en general. Por supuesto que hay otras personas que no es de su interés, tal mm, vez las prácticas sexuales, y esto también forma parte de la normalidad, si queremos hablar de normalidad, o de lo claro. común, ¿no? De la diversidad en realidad en la que vivimos. El placer obvio que va a ser o sea, si es tabú todavía hablar de infecciones de transmisión sexuales, si es necesario o no tener un prototipo para enseñarles a los chicos y a las chicas antes de que empiecen a tener prácticas sexuales, ni hablar a meternos con el tema placer, ¿no? Porque aparte ahí es donde además la injustificación del gasto, ¿no? Es como Mm. que es más fuerte todavía. Porque, ¿qué es esto de que la gente que no puede comprar un gel quiera tener placer, además? Qué atrevimiento, claro, ¡Qué sí. atrevimiento! Entonces, digo, siempre como que se apunta a lo mismo, ¿no? Las personas que más se perjudican ante este tipo de noticias que circulan así son siempre las mismas Ujú. Sí. y las que tienen más dificultades para el acceso a la salud. Entonces, con estas noticias, nada, es muy problemático. Si nosotros al mismo tiempo estamos teniendo una ESI que se aplica como se debería aplicar, ¿no? Se transversaliza en todos los niveles educativos, podríamos luchar también de otro modo eh, con las noticias falsas o malintencionadas, porque tendríamos ya un montón de generaciones de chicos y chicas que dirían, ¿qué están diciendo estos? Esto está mal. Mm. Pero bueno, algo hay de eso, Ya está pero comenzando a todavía nos pasar. falta. Claro, ya está comenzando a pasar, pero hay que seguir trabajando en eso. Analía, no Sí. quiero dejar de preguntarte, y con esto me voy un poquito de este tema en particular. Como sabrás, en este último tiempo se ha estado hablando mucho sobre la violencia, ¿no? En las generaciones más jóvenes, principalmente en la construcción de masculinidades hegemónicas, violentas, bueno, a raíz del caso de Fernando Báez Sosa. Es un tema que en este programa hemos estado hablando, del cual hemos estado hablando mucho. Me gustaría que puedas comentar un poco desde el ámbito de la educación sexual integral, de qué forma, ¿no?, se puede contribuir para erradicar estas prácticas violentas. Bueno, uno de los ejes fundamentales de la ESI es valorar la afectividad, ¿no? Ujú. Y dentro de ese eje, digamos, los lineamientos curriculares con los que trabajamos tienen que ver justamente con la afectividad, con la responsabilidad humana Sí. o afectiva, Ujú. con la erradicación de todo tipo de violencias, con la empatía, con el entendimiento justamente de que si hay una manera que no va a colaborar jamás con la resolución de un conflicto es la violencia. Que la violencia a lo que nos lleva es a más violencia y esto ya lo tenemos sabido, no es que estamos dudando. Mm. Entonces, la ESI a medida que va trabajando con distintos temas, dependiendo, por supuesto, el nivel educativo Mm. y el ciclo específico de los chicos y las chicas, los temas se van abordando con mayor profundidad, ¿no? Y en la escuela secundaria, trabajar el tema de las masculinidades hegemónicas es algo, digamos, no solo que está por dentro de este eje que mencionaba recién, sino que es algo que es fundamental, que lo tenemos que trabajar todo el tiempo, Ujú. con lo que sea que estemos haciendo, con lo que sea que estemos trabajando.
porque yo por lo menos en mi práctica, ¿no? Con mi pequeña muestra, como digo siempre, de estudiantes con los que trabajo habitualmente, noto mucho que les cuesta mucho por momentos comprender qué es lo que decimos cuando decimos las cosas que decimos, qué es lo que decimos cuando hablamos de masculinidades hegemónicas y cuando hablamos de otras posibilidades de ejercer la masculinidad sin necesidad de meternos con la orientación sexual de las personas, que es algo propio, individual, que tiene que ver con el deseo, que se construye a lo largo de la vida. Y cuesta mucho. A mí el caso de Fernando, claramente creo que como a mucha gente me impactó muchísimo cuando sucedió y todos estos años, cualquier noticia o avance que había con el caso, lo leía completo. Trataba de ponerme como en desde distintos lugares, ¿no? A analizar esta situación, porque por supuesto que si me pongo a pensarlo desde la mamá de Fernando, no tengo mucho para decir al respecto. Por supuesto que no, claro. Pero si salgo de ahí y trato de pensar en que esos pibes que mataron a piñas, a patadas, con esa hazaña, con ese nivel de violencia, a otro pibe de la misma edad, por un conflicto absurdo. Igual no hay ningún conflicto que creo que no sea absurdo, claro, que lleve a otra persona a la muerte, ¿no? Pero hablamos del nivel de algo como algo dentro del boliche, un empujón, un no sé qué, un trago, lo que sea, y que esto termine así, y que haya 10, 8 pibes que ninguno durante todo ese rato adoptara otra postura, otra posición mientras ocurría esto, sino más bien lo contrario, ¿no? Como una manera de ser, de funcionar como grupo, de ser la manera en la que parecía o parece que se divertían, que era algo muy común. Me hace pensar que no son extraterrestres estos pibes, no lo son. No. Porque si no, siempre los violentos son los otros, los ponemos en un lugar donde es una eventualidad, es un caso excepcional. Y los deshumaniza de alguna forma. Perdón, no, y los deshumaniza de alguna manera también, ¿no? Digo, y pareciera ser que son algo externo a lo que sucede en la sociedad y que este es el único caso, y lamentablemente no es así. No es así, por alguna razón salió en los medios de la manera que salió, y entiendo que esto en este sentido puede ser muy positivo, pero sabemos que esto ha pasado un montón de veces. Sí. Muchas veces. Era durante los 90, no podía dejar de pensar en eso, la verdad, porque fue la época en la que yo fui adolescente, y pensaba, no había vez que un boliche no terminara en una guerra campal en la puerta, en la avenida del boliche, y estoy hablando de lugares, en barrios que un montón de gente diría, ay no, en estos lugares esto no pasa. Sí, pasa acá, y esto es lo que nos están mostrando estos chicos, que supuestamente fueron a escuelas muy buenas, ¿no? Que eran chicos que no les faltaba nada o no les falta nada, además practicaban un deporte con lo que implica, o se supone que implica, ¿no? Hacer un deporte profesionalmente, trabajar la idea de grupo, todo eso, y pasa esto. Sí. ¿No? Bien. Analía, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Te quiero agradecer por estar del otro lado. Obviamente siempre las puertas del programa abiertas para cuando quieras sumarte. Así que bueno, muchas gracias. Buenas vacaciones y nos estamos hablando. Muchas gracias. ¿Dale? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Beso grande. Gracias por invitarme. A vos. Chau. Charlamos con Analía Álvarez, la profe de ESI, y ya estamos así como con muy poquito tiempo, así que nos vamos velozmente a escuchar el primer tema de la jornada elegido por DJ More, así que no sé con qué me voy a encontrar. Vamos.